Bienvenidos a este espacio, a este encuentro de crecimiento personal, de aprendizaje continuo, de reflexión y de confrontación. Este es un espacio creado para las familias y personas cercanas de alguien que ha desarrollado un problema de dependencia a algún tipo de sustancia o actividad que se convierte en una adicción. Recuerden que la idea de este espacio es que ustedes puedan recibir la información y trabajarla con sus terapeutas, quienes ya están en un proceso, y quienes no, pues que se animen a recibir la atención profesional especializada en el tema de las codependencias y de las adicciones. Hoy vamos a trabajar sobre uno de los síntomas secundarios de la codependencia. Hemos estado hablando en los videos anteriores acerca de los síntomas generales de la codependencia, que tiene que ver con la dificultad para establecer límites, dificultad para asumir la propia realidad, baja autoestima, entre otros. Asimismo, estos síntomas principales despliegan otros síntomas secundarios que son los que vemos en acción con más facilidad en las relaciones. Estos síntomas del que vamos a hablar, los síntomas secundarios, por lo general son los que afectan directamente la relación con el otro. Los síntomas primarios son los que afectan directamente la relación con nosotros mismos, ¿sí? Cómo nos sentimos nosotros mismos con el mundo y con nuestras relaciones. Los síntomas secundarios se ven en acción directamente en la interacción con el otro. Hoy vamos a hablar del control negativo, o cuando hablamos de como de la dinámica de los roles codependientes, siempre decimos controladores. De ese tema vamos a hablar hoy. Vamos a hacer uso de el libro manual para quienes quieran profundizar en el tema, un libro muy bueno que es recomendado, se llama Sentirse Libre, Ser Feliz, de Pia Mellody. Allí hablan en el capítulo que vamos a trabajar hoy, bueno, una partecita de ese capítulo que corresponde al control negativo o al control en general. Nos mencionan que el control negativo se puede determinar como cuando nos damos el permiso de determinar la realidad del otro, poniéndola al servicio de nuestra propia comodidad, ¿sí? Podemos diferenciar dos clases de controles, el control negativo y el control positivo. El control positivo lo que busca es como reajustarnos en las relaciones, poniendo en funcionamiento los aprendizajes, es decir, protegiendo nuestra autoestima, estableciendo límites, determinando y explicándole al otro nuestra realidad, reconociendo nuestras necesidades y deseos. El control negativo hace referencia a cuando estamos disparados en esos síntomas de la codependencia y queremos ejercer sobre el otro un comportamiento, una actitud específica, ¿sí? O un pensamiento específico que nos vaya a beneficiar. Sin embargo, el control negativo funciona en dos esferas: cómo yo controlo a los demás, pero también cómo los demás me pueden llegar a controlar a mí, ¿sí? Recuerden que cuando vemos la triada de los roles del codependiente, cuando hablamos de ser controladores, es eso, es que queremos tener todo bajo nuestro mando, dominar, ¿sí? De alguna manera, pueda que la palabra dominar suene muy fuerte y uno diga, no, yo jamás he querido hacer eso, suele confundirse con una característica propia de la paternidad o de la maternidad, ¿sí? En donde pues obviamente a nuestros hijos tenemos que guiarlos y orientarlos frente a cosas. En ese caso ya no sería un control negativo, sino parte de un control positivo, porque en nuestro rol como padres requiere que nosotros guiemos, orientemos y efectivamente generemos un control sobre determinadas situaciones. Es decir, si tenemos un niño pequeño y se viste de forma inadecuada, pues tenemos que orientarlo en la manera en cómo debe vestirse correctamente porque está aprendiendo. Diferente es cuando tenemos ya un hijo de 50 años y todavía queremos que se vista como nosotros pensamos que es lo correcto, ¿sí? Ahí ya no va. Entonces, con respecto al control hay que tener varias claridades. Bueno, que hay uno positivo que pone en acción todas las herramientas que adquirimos para poder convivir con los demás de forma correcta, para poder protegernos y cuidarnos, ¿sí? Para poder relacionarnos sin que nos hagan daño y sin hacer daño.
y el control negativo, que ya es un control que es orientado más a generar en el otro un pensamiento, una conducta o un sentimiento que nos va a beneficiar según nuestro criterio, ¿sí? Sin tener en cuenta la condición del otro. Vuelvo y les repito, hay control positivo y hay que diferenciarlo que es normal y natural, y hay que diferenciarlo de nuestro quehacer parental, de nuestro rol como padres en algún momento de nuestras vidas, ¿sí? Especialmente cuando nuestros hijos son pequeños y requieren ese acompañamiento, requieren esa guianza en las diferentes áreas de sus vidas. Bueno, entonces, ¿cómo el control negativo sabotea nuestra vida? ¿Sí? La sabotea de dos maneras. Cuando nosotros queremos controlar la vida del otro, cuando nosotros queremos que el otro haga lo que a nosotros nos parece que es correcto, que piense de la manera que nosotros queremos, que actúe, que sienta como nosotros creemos que es lo correcto, sin tener en cuenta al otro, sin tener en cuenta que la otra persona pues también tiene un criterio, también tiene la capacidad para reflexionar y para tomar decisiones, incluido el equivocarse. A veces como padres se nos dificulta aceptar que parte del proceso de la vida y parte del crecimiento es que nuestros hijos se equivoquen, y estamos todo el tiempo atajando, evitando que esto suceda cuando es parte del proceso, ¿no? Y entonces es cuando empezamos a tener ese control negativo y absorbente, limitante con el otro, en donde queremos pues dominar, ¿no? Dominar, que el otro actúe tal cual, como que sea una extensión mía. En ese caso es cuando se empiezan a presentar las dificultades, porque la otra persona o se rebeldiza o se vuelve demasiado sumisa, ¿sí? Entonces dependiente de que si yo no le digo que abra los ojos, no los abre, y luego nos estamos quejando de que como que no reacciona, si realmente nosotros lo hemos acostumbrado a que le debemos decir todo lo que tiene que hacer. Y en los otros casos, cuando la persona se rebeldiza, pues finalmente empieza a hacer a generar un montón de comportamientos inadecuados con tal de demostrarle al cuidador que pues, o a la persona que está ejerciendo ese control negativo, pues que no está de acuerdo con este comportamiento, ¿no? Es la manera también de sabotear la relación, es la manera de generar malestar y es la manera de entrar en conflicto continuo, ¿no? De ahí en adelante pues se despliegan un montón de cosas, porque el rebelde, pues el sumiso se vuelve totalmente dependiente, se minimiza, y el rebelde pues se vuelve caótico, conflictivo, todo el tiempo está tratando de cumplir esos mandatos parentales que le están diciendo que de esa forma es la incorrecta, que usted se va a equivocar, que no es capaz, que no lo puede hacer, que le va a quedar mal, y de manera, puede ser inconsciente o consciente, emitimos esos comportamientos solamente para generar el caos con el otro. Es una forma de rebeldía o de protesta frente a ese control que no te permite ser. Hay otra situación, y es que en muchas ocasiones queremos controlar el comportamiento del otro sin darnos cuenta que realmente la situación no se resuelve controlando cómo de pensar, sentir o actuar el otro, sino se resuelve cuando yo establezco límites, ¿sí? No es que sigue consumiendo, es que sigue haciendo todo, pero ¿y usted puso normas y reglas en su casa? ¿Estableció límites? No. Entonces queremos que el otro cambie, pero usted no ha hecho lo que usted tiene como solución a esa situación es que el otro piense y actúe como usted quiere, pero no que usted establezca un límite, reglas en su casa que permitan que si eso sucede pase algo diferente, ¿no? Entonces es tratar de imponer al otro para que viva tal cual como yo quiero, ¿sí? Y si no sucede, me paso a los otros roles, ¿no? La víctima, el pobrecito yo, o el salvador que lo está rescatando todo el tiempo, pero no nos damos cuenta que la verdadera solución o la manera en que se resuelve este asunto no es intentando que el otro sea como yo quiero, sino
precisamente está en mí, ¿sí? En cómo yo quiero que sea mi vida, en realmente cómo quiero que sea la dinámica de mi casa, no obligando al otro a hacer como yo quiero, sino realmente estableciendo normas y reglas si yo soy la autoridad en casa, ¿sí? Si hablamos de una pareja, pues también estableciendo normas y reglas, hasta dónde yo voy a permitir que pase esto, hasta dónde voy a permitir que siga bebiendo, hasta dónde voy a permitir que siga llegando tarde, hasta dónde voy a permitir que se gaste el dinero. O sea, usted no va a poder controlar que el otro se gaste el dinero, pero lo que sí va a poder controlar es hasta cuándo va a tolerar que el otro se gaste el dinero, ¿sí? Y asumir la responsabilidad de las deudas del otro, ¿sí? O de las responsabilidades del otro, eso sí. Y esa es la falla de los codependientes, porque nuestras creencias y nuestra manera de comportarnos está direccionada en cómo yo logro que el otro se convierta en la persona que yo deseo, ¿sí? Pero no me doy cuenta que realmente por ahí no es la solución. La solución está en qué es lo que yo quiero, hasta dónde estoy dispuesto a tolerar, cómo es la forma en la que yo quiero vivir, y establecer de acuerdo a eso unos parámetros míos en comparación, en relación con el otro, ¿sí? Porque la queja es continua, es que no da plata, es que se gastó, es que nos tocó responder, nos tocó traerlo, sigue consumiendo dentro de la casa, sigue sin aportar, sí. Y queremos que el otro cambie, pero resulta que el asunto se resuelve cuando usted cambia, es decir, cuando usted establece cómo es que la manera en la que quiere vivir, qué es lo que no va a tolerar más, qué cosas no quiere seguir asumiendo, y estableciendo un límite. O sea, el cambio está en usted, no en querer controlar la vida del otro. Se tiene que aprender a controlar eso usted. Si yo no quiero seguir pagando las deudas del otro, ¿qué tendré que hacer? ¿Seguir dándole cantaletas, seguir diciéndole un montón de cosas? O más bien asumir una postura firme, clara, con una comunicación asertiva, y decirle, mira, esto es lo último que voy a hacer por ti, ya tú tendrás que asumir las consecuencias, de aquí en adelante no puedes contar más conmigo si actúas de forma irresponsable. Y cumplirlo, ¿no? Porque no es solamente decirlo, sino cumplirlo. Nos llenamos de miedo, de temor, no, es que voy a esperar, es que yo no quiero que se disguste más, pero sí estamos todo el tiempo tratando de controlarle la vida, y nos frustramos porque por supuesto el otro nunca va a reaccionar como nosotros queremos. Si usted no hace el cambio, o sea, si usted no es capaz de establecer esos límites, pues el otro difícilmente va a hacer la lectura y va a generar cambios. Si él sabe que finalmente en su casa no le van a seguir pidiendo un peso, si él sabe que se gasta la plata del sueldo bebiendo, y que usted va a tener que responder por el arriendo, pues ¿para qué cambiar? ¿Sí? Además, porque ya no se acostumbra. Finalmente, el hecho de que usted genere ese control negativo simplemente va a justificar el consumo. Es que me dan mucha cantaleta, es que molestan mucho, es que me la viven fregando, otra vez está molestando, y mire, a los demás les hace lo mismo, ¿sí? Finalmente, el cambio no está en el otro, el cambio está en usted, ¿sí? Bueno, muy bien. Bueno, lo que les decía, el control negativo funciona en todas las dimensiones, en la dimensión en cómo yo quiero que piense, en cómo yo quiero que sienta, en cómo yo quiero que actúe, ¿sí? Y eso cuando va hacia el otro, cuando va hacia mí, es decir, que yo permito que el otro, los demás, manejen la forma en la que yo, o sea, me digan cómo tengo que pensar, qué tengo que sentir, y cómo tengo que actuar. No, los demás ejercen un control negativo hacia mí. Entonces, en doble vía funciona el control negativo. No solamente que nosotros queramos tenerlo hacia los demás, sino que muchas veces lo tienen hacia nosotros mismos, y no, el cambio vuelve y juega, está en cada uno de nosotros. Bueno, es importante ver cómo este síntoma, este control negativo, este síntoma secundario, se ve en acción en los cinco síntomas nucleares o primarios de la codependencia.
Entonces, si vamos a revisar el de tener baja autoestima o tener niveles inadecuados de autoestima, ¿cómo se verá en acción? Voy a permitirme leer un párrafo del libro guía que me parece que sintetiza muy bien este aspecto. Dice: siempre que tengo problemas para estimarme a mí mismo y alguien alberga una opinión sobre mí, me molesta. Trato de controlar lo que esta persona piensa para poder sentirme bien conmigo mismo. O sea, experimentar, estimarme a mí misma. O sea, trato de que la otra persona piense sobre mí algo positivo, ¿sí? De esa manera estoy generando un control negativo, porque no estoy permitiendo que esa persona tenga un concepto natural, espontáneo de mí, sino que yo siempre estoy tratando de que el otro me vea como yo quiero, ¿sí? Que me vea. No soy auténtica, uso máscaras. Tengo que usar máscaras para poder sentir, para poderme sentir valiosa. Entonces empiezo a actuar como yo no soy, ¿sí? Para poder sentir que el otro me valora, me estima, me aprecia y me quiere, siendo como no soy. De igual manera pasa hacia afuera. Por lo general, entonces, no aceptamos al otro tal cual como es, sino que queremos que sea como nosotros deseamos que sea, ¿sí? Y entonces, cuando ese otro es espontáneo, es natural, pues lo castigamos, ¿sí? Entonces, afectamos su autoestima, su sentido de valía. O sea, no es valioso por lo que es, sino por lo que hace, cómo actúa, por el trabajo que tiene, por cómo se viste, ¿sí? Y no por lo que es en esencia. Y lo mismo pasa hacia nosotros mismos. Entonces, finalmente nos montamos en una fachada, nos ponemos máscaras para mostrarle al otro algo que no somos, ¿sí? Algo que no somos, y que nos valoren, nos quieran, nos amen y nos respeten por eso que no somos, pero sin ser auténticos, ¿no? Lo hago, bueno, entonces aquí nos hacen un señalamiento, es que cuando los otros hacen señalamientos sobre nosotros, nos sentimos afectados. Cualquier concepto que el otro tenga que no sea de acuerdo a la máscara o a la fachada que yo tengo, con lo que yo me sienta cómodo, significa un ataque. Y cómo solucionamos ese ataque: o lo racionalizamos, o discutimos, o intento cambiar de una u otra forma la opinión del otro. Nos defendemos, y está conectado también a al querer ser perfectos, ¿no? Aquí el otro no vea nuestros defectos, nuestras carencias, nuestros vacíos. Y resulta que pues somos seres humanos, y todos, por más evolucionados que seamos, vamos a tener siempre un aspecto a mejorar. Entonces, cuando el otro nos dice cosas con las que nosotros nos sentimos incómodos, en cambio de reflexionar acerca de en qué podemos cambiar al respecto, lo que tratamos es de defendernos, y tratamos de que sobre la mesa, sobre el ambiente, quede ese concepto que nosotros consideramos que es el correcto sobre nosotros mismos, y eso no nos permite cambiar, se nos dificulta que reconozcamos nuestros aspectos de mejora, dificulta que el otro pueda sentir la confianza para hablar exactamente de lo que siente y piensa sobre nosotros y de los aspectos a mejorar, ¿no? Cuando tenemos funciona al contrario, es decir, cuando el control negativo es hacia nosotros y tenemos una baja autoestima, pues obvio que lo que nos va a decir la otra persona nos va a afectar a tal punto que va a reforzar precisamente que somos muy poquito, que realmente no valemos tanto, que tenemos que esforzarnos más por ser mejores personas, por ser lo que el otro quiere. Así como nosotros forzamos al otro a hacer lo que no es, los demás también nos forzan a nosotros a hacer lo que no somos, ¿sí? Bueno, cuando tenemos límites dañados, ¿qué pasa con esa característica principal de la codependencia y el control negativo? Pues es muy sencillo. Con el control negativo, los límites dañados implica que tú siempre vas a estar
indicándole al otro qué debe pensar, qué debe sentir, cómo debe actuar. eh, a, a, con respecto a la parte física o a los límites externos, entonces no nos medimos con respecto a, a cómo lo debo, si, qué permiso tengo para tocarlo, para la proximidad, en esa proximidad física, ¿no? Entonces si tenemos ese control negativo, entonces se evidencia en esa falta de respeto en ese espacio personal, ¿no? Entonces yo le invado su espacio. Suele suceder en muchas ocasiones en donde hay abusos, ¿sí? Abusos físicos, abusos, agresiones, abuso sexual, en donde finalmente no nos controlamos en cuánto puedo tocar o invadir el espacio del otro. Con los límites internos es lo mismo, entonces nosotros tenemos ese control de negativo, eso no lo puedes pensar, eso no lo puedes decir, así no te puedes vestir, así no puedes actuar, eso no puedes poner, no puedes ser de determinado partido, no puedes pensar de determinada forma, y entonces es invasivo, ¿no? Es invasivo, anula lo que el otro piense. Ustedes dirán, no, pero si se está comportando de forma inadecuada, claro, pero quizás la manera no sea, la forma no es, la forma correcta de solucionarlo no es ser invasivo, ¿sí? No es sobrepasar la esencia del otro. Habrá que trabajar entonces en la comunicación asertiva, en el reconocer el momento y el lugar correcto para hacerlo, en aceptar que todos tenemos gustos diferentes, ¿sí? Y que a veces las maneras de vestir o la ideología con la que nos identifiquemos no significa que seamos una mala persona si no coincide con la nuestra. Significa que es parte también de la tolerancia, y es tal vez antes de juzgar y criticar, es indagar por qué le gusta eso, de qué significado tiene, por qué se identifica con esto, o sea, qué hay detrás. Y antes de juzgar o ser impositivo, decirle, no, es que no es así, es indagar por qué, ¿no? Y qué razones tiene. Y a partir de eso generar conversaciones reflexivas, y es también aceptar que los demás no pueden ser como nosotros. Los límites dañados, cuando es hacia nosotros, pues lo mismo, nos imponen cómo tenemos que vestirnos, con quién podemos vernos, con quién no, qué debemos hacer. Y en muchas ocasiones nos estamos quejando precisamente de por qué el otro nos hace esas cosas, o sea, y muchas veces uno ve en la consulta a las familias quejándose de por qué el otro bebe o consume, y entonces nos tiene sometidos o subyugados, pero no nos damos cuenta que en últimas somos nosotros quienes hemos permitido eso, ¿sí? Quienes hemos aceptado eso, y que de una u otra forma debemos trabajar en nosotros mismos, identificando por qué nos cuesta poner límites, ¿sí? Y si se está en un proceso, reorganizar toda esa dinámica, en donde podamos decir, mira, finalmente yo quiero vestirme de tal manera, o finalmente yo sí quiero poder salir con mis amigas, o finalmente yo sí quiero tener un día libre, o bueno, cualquier cosa que sea, en donde nos sintamos incómodos y en donde siempre responsabilizamos al otro por nuestro malestar. Cuando es importante que reconozcamos en qué medida nosotros hemos permitido que el otro nos invada, no solamente el espacio físico, sino el espacio emocional y psicológico, ¿no? Bueno, con respecto a los límites, hay algo importante, y es que muchas veces aceptamos que nos invadan precisamente porque necesitamos que el otro esté contento, ¿sí? Necesitamos darle como la razón todo el tiempo al otro, porque si quizás expresamos lo que pensamos y lo sentimos, el otro ya no va a estar contento, satisfecho con nosotros, ya no nos va a querer. Entonces hay que darse cuenta qué es lo que está sucediendo para que yo permita que haya un control negativo sobre mí,
¿por qué no estoy estableciendo límites, no? Entonces, muchas veces aceptamos ese control negativo porque no queremos perder al otro, porque queremos que el otro nos vea como a él le parece correcto, así eso no nos guste a nosotros mismos. Y es parte de, se conectan unos con otros, ¿no? Y es esa parte de esa baja autoestima, esa parte de que el otro, de no poder ser auténticos, ¿no? Y muchas veces juzgamos y criticamos al otro porque es que el otro me hace, porque el otro me tiene sometido, pero no me he dado cuenta que muchas veces ni siquiera tenemos un concepto propio de lo que somos nosotros y que le hemos dado el poder al otro para que nos defina como personas. Entonces lo que el otro dice está muy bien y hacemos todo lo posible por mantener esa idea que el otro tiene de la persona ideal, ¿no? Es que a él le gusta que yo sea así, es que si tal vez yo soy diferente ya no me va a querer, si tal vez si yo doy mi opinión entonces se va a disgustar, pero es precisamente por esa necesidad que tenemos de aceptación, esa necesidad que tenemos de que el otro vea en mí esa figura ideal, así esa no sea yo, ¿no? Y pues eso es grave porque finalmente ninguno de los dos va a estar satisfecho porque tú no eres auténtico, no puedes ser auténtico y no te sientes validado en la relación y estás, aunque pueda que quieras mucho al otro, no te estás sintiendo aceptado, ¿sí? Y a veces ni siquiera es problema del otro, sino de nosotros mismos, que no tenemos un autoconcepto claro, no tenemos autoestima, entonces le damos el poder al otro para que nos defina, ¿sí? Para que nos ame como o sea, para que nos valide como somos, a partir de su concepto o de sus creencias, no por lo que realmente somos. Bueno, la dificultad para asumir la realidad es bien interesante analizarlo con respecto al control negativo. Dice, cuando no sé quién soy, es posible que espere que mi esposo lo determine por mí sin tener conciencia de lo que hace. Al mismo tiempo tengo que controlar lo que él piensa de mí para satisfacer sus expectativas y no obstante seguir siendo quien creo que quiero ser. Parece algo loco, pero muchos de nosotros tratamos de convencer a alguien de que somos un cierto tipo de persona para poder creerlos nosotros mismos. Está conectado con los límites, ¿sí? Es de lo que les hablaba antes. Es esa necesidad de como no sé quién soy, necesito que el otro me defina, ¿sí? Necesito que el otro me defina. Y como no tengo un límite claro, pues le permito que invada mi ser, ¿sí? Mi ser físico, invada mi ser espiritual, invada mi ser personal, me invada o yo invado. Entonces el otro tiene que ser como yo quiero y no le permito ser auténtico, ¿no? Dificultad para satisfacer necesidades y deseos. Este también es bien importante porque si me cuesta atender mis necesidades y deseos, ¿sí? Trato de controlar para que los otros lo hagan por mí, ¿sí? Me tienen que adivinar, tienen que hacer una lectura de lo que yo quiero, de lo que no quiero, para que me puedan satisfacer. Y eso por lo general no sucede, ¿no? Además que es una carga muy pesada para el otro, porque imagínese teniendo que adivinar, teniendo que estar siempre muy atento, muy al tanto de lo que usted necesita y desea, ¿sí? Muchas veces esos mensajes son equivocados, no es porque el otro no esté pendiente de ti, sino porque simplemente, pues, cada uno tiene su forma de ver la vida, cada uno tiene unos gustos personales y es muy difícil que el otro siempre esté satisfaciéndote al 100% si tú no eres capaz ni siquiera de reconocerlo por ti mismo. O sea, si tú no lo tienes claro, ¿por qué el otro va a tener que tenerlo? ¿Sí? Porque el otro va a tener que saber qué necesitas o qué deseas. Además que es un precio muy alto para el otro,
porque no solamente tiene que satisfacer sus necesidades y deseos, sino que tiene que estar atento a ti, cómo resuelve tus necesidades y deseos, ¿no? Y es frustrante, porque no siempre recibimos lo que deseamos, ¿no? No, sí, yo quiero un viaje, y resulta que usted dentro de su ser estaba pensando en irse a París, y resulta que le dan un viaje a Chía. Ah, no, es que yo sabía que a ti te gusta el campo y que no te gusta viajar tanto tiempo en avión, y pues no tenía ni idea, y lo que tú quieres era irte para París, ¿no? Entonces ahí es donde vienen, o sea, yo les pongo esos ejemplos así, eh, de esta manera, porque es en lo grande, ahora llévenlo a lo pequeño, ¿sí? Porque el otro va a tener que estar atento a tus citas médicas, si es responsabilidad tuya. Porque el otro tiene que saber qué te duele o qué quieres, ¿no? Entonces, en este aspecto, ese control y es esa responsabilizar al otro de que me haga feliz, ¿sí? De que adivine qué necesito y qué quiero y que me lo resuelva. Y es una carga muy pesada. Y el otro lado del camino es en donde yo estoy todo el tiempo intentando resolver las necesidades y deseos del otro sin permitirle que crezca y que madure, que se haga cargo de sí mismo, ¿no? Lo que les decía, hay 3 reglas o excepciones a este control negativo, y es cuando somos padres o cuidadores, en donde nos requerimos guiar a nuestros hijos cuando son pequeños, ¿sí? Es decir, decirles cómo deben vestirse, por supuesto que sí, de acuerdo a una ocasión, pero a medida que crecen tenemos que ir soltando esas responsabilidades. Es parte del quehacer parental. Entonces, ay, no, entonces ahora no le puedo decir que comer galguerías está mal, porque él tiene derecho, él tiene que saber por sí mismo. No, a medida, entre más pequeño, pues más guianza tienes que hacer. Por eso tienes que enseñárselo desde pequeño, orientarlo para que él, a medida que va creciendo, pueda irlo haciendo por sí mismo, ¿no? Esa es una excepción. La segunda excepción es cuando buscas la ayuda de un terapeuta, de un profesional, porque estás pidiendo una opinión, y de esa manera estás dando el permiso para que generen un concepto de acuerdo a lo que ven de la situación que se está presentando, que confronten lo que estás pensando, que confronten lo que estás sintiendo, que confronten tus acciones. Pero lo estás, o sea, estás autorizando para que eso suceda, ¿sí? Porque bajo tus propios medios no lo has logrado y necesitas la ayuda de la visión de un tercero que te permita ampliar el panorama. Cuando hablamos de control negativo, es ese control precisamente que no estás pidiendo, ¿sí? Que no estás solicitando como una guía o orientación, es que tú lo impones, que quieres que todo funcione a tu manera, o que permites que los otros lo impongan sobre ti. Entonces, por eso es otra excepción. Y la tercera excepción corresponde cuando tú conversas con un amigo y le pides consejo. Ahí también estás autorizando a que el otro opine, a que el otro dé su punto de vista, a que el otro te confronte, a que el otro te haga sugerencias. Entonces ya no es un control negativo, porque estás dándole el permiso al otro para que influya sobre ti, sobre lo que estás, sobre la situación que estás viviendo, ¿no? Entonces esas son las 3 reglas generales del control. Quisiera que revisaran cómo está sucediendo esto del control en sus vidas, a nivel, o sea, hacia los demás y de los demás hacia ustedes. Tengan presente que el tema de los límites es muy importante, porque siempre nos estamos quejando de que el otro hace y hace y hace, pero resulta que es que usted no ha puesto un límite. Y es que también le corresponde a usted llenarse de valor y analizar por qué se le dificulta poner ese límite. Porque también es importante reconocer que cuando le hemos dado al otro el poder y el control, porque no sabemos quiénes somos, ¿sí? Porque preferimos el concepto que el otro da acerca de nosotros, luego no nos podemos estar quejando, porque finalmente tú le entregaste el poder. Cuando yo digo no nos podemos estar quejando, no es que se tengan que quedar así, es que la invitación es a que requieren un ajuste, y no es esperar a que el otro se ajuste o el otro cambie, sino que implica en ustedes, en cómo se detienen a mejorar su autoestima, su autoconcepto, todos sus autoesquemas, ¿sí? Cómo
entramos en un punto de equilibrio en donde me permito que el otro también eh, pueda opinar acerca de mí, pero que eso no va o sea, eso no va a ser la directriz de lo que yo soy, pero tampoco voy a cerrar los oídos o voy a cerrar mi mente y mi corazón a lo que el otro pueda opinar, porque finalmente lo que yo piense es lo único válido. No, es que también el otro tiene un punto de vista y una observación acerca de mí y también es válida, ¿sí? También es válida, solo que en la medida en que yo tenga un concepto sobre mí misma, podré determinar lo que el otro me está diciendo, ¿sí? Porque ¿qué pasa en la codependencia? Muchas veces estamos centrados en dar, porque esa es la manera que tenemos garantizada de tener afecto y cariño en el otro, porque el otro me necesita, ¿sí? ¿Qué pasa en el momento en que, pero es realmente muy negativo, porque no le estoy permitiendo al otro ser y porque de una u otra forma todo lo que el otro piense o diga sobre mí va a afectarme contundentemente. Y si el otro tiene un mal concepto de mí o genera una situación de manipulación, pues me voy a ver muy afectado. Entonces es tener muy claro que quién soy, unos parámetros básicos, aceptar quién soy, con mis luces, con mis sombras, y eso me va a permitir también poder escuchar al otro y definir hasta qué punto eso que el otro me dice me va a mover para un cambio, ¿sí? Y por lo general el cambio debe ser positivo. Si el otro tiene un mal concepto de mí mismo, yo no me lo puedo tomar todo al 100%, porque entonces si el otro no tiene un buen concepto de mí, entonces yo soy una mala persona y no puede ser así. Puede que el otro esté equivocado o puede que el otro tenga razón, pero no quiere decir que eso sea todo, porque estaba observando un área de mi vida, pero no mi todo, ¿sí? No mi todo. Entonces, ¿qué suele pasar? Que, por decir algo, en las relaciones afectivas, cuando le dejo al otro, dejo en manos del otro mi autoestima, mi autoconcepto, y si el otro me abandona, si el otro me dice que ya no eres tan bonita, que ya no eres tan valiosa, o definitivamente sí, que ya no quiere estar contigo, pues te derrumbas, porque ya no eres nadie, ¿sí? Ya no eres significativo, ya no eres importante. Entonces no se trata de darle el poder total al otro, sino que tú tengas un concepto obvio en relación con lo que el otro te diga, con las personas que interactúas. Siempre es importante poder escuchar, pero analizar a partir de lo que tú eres y determinar con qué te quedas y qué dejas ir, ¿no? Por eso cuando tú tienes esas construcciones internas acerca de lo que tú eres, puedes escuchar la crítica, puedes escuchar los señalamientos sin necesidad de sentirte totalmente apaleado o dañado, ¿sí? No simplemente reconocer que puedes tener alguna falla y que puedes mejorar, ¿sí? Que seguramente el otro puede tener una visión tuya y es respetable, pero no es el total, no es el todo, ¿no? Es importante eso, ¿no? Y también aceptar que el otro pues puede ser, y que si el otro no es tal cual como yo quiero ser, no significa que es una mala persona. Es importante esto del control. Bueno, espero que nos veamos la siguiente semana, espero que pongan en acción todas estas reflexiones y bueno, que sea del mayor provecho posible para ustedes y las vidas de sus familias. Chao, chao.